Medio perdido, profe, con la bibliografía. Bueno. Acá bueno, yo acá le dejo anotado, pero la bibliografía en sí, le recomiendo el Bouchet, el Carpenter, el Rubier es bueno, el Cerezo, bueno, la Target es buena también, le dije el Rubier, y ya está, no busquen mucho más, pero el Bouchet es un libro bastante completo. Bueno, no sé si ustedes saben, y ya para empezar con el tema, bueno, alguna duda o alguna crítica para mejorar, más que del tiempo de demora y todo eso, con respecto al parcial, Ahí algunos preguntan con lo vamos a respecto dejar al más o menos. SNEL. El SNEL es muy didáctico, está muy bueno el SNEL, pero se queda a mitad de camino para un médico, ¿sí? En mi punto de vista. Aldana, ¿puedes poner a grabar? Que me olvidé. Sí. Y de paso ya lo subimos. Ahí está. Bueno, el SNEL es un libro que está bueno porque ayuda a aclarar algunos conceptos, pero no es tan profundo como uno quisiera que se traten los temas, ¿sí? No habla de todas las paredes del tercer ventrículo, ni del ventrículo medio, ni las paredes del cuarto ventrículo tan detalladamente como lo vamos a ver, y bueno, eso capaz que les hace sentir que no saben, y por eso yo no lo aconsejo como primer libro, sí como un libro de consulta. Bueno. Entonces, ¿usted cuál es el que más recomienda? Bouchet. Si no, chicos, una observación que les puedo hacer. El Bouchet está muy bueno, es muy completo, pero por ahí se les va a complicar por ahí los nombres propios. Entonces, claro. Por ahí para la comparativa, ahí les puede llegar a servir otro libro como el SNEL y demás como de apoyo. Bien, muy bien. Bueno, lo emitimos a Marcos. Bueno, para que ustedes tengan en cuenta lo primero, a ver si bueno, voy a poner así. ¿Están viendo esta foto de las proporciones de Leonardo da Vinci? ¿O no? Sí. Ah, bueno, genial, listo. Bueno, Leonardo da Vinci, bueno, no, ¿qué decir de Leonardo da Vinci? Pero bueno, ya hablaba de las proporciones del cráneo, del cuerpo humano, la verdad que un fenómeno el tipo. Nació en el año 52, falleció en el 1519, y después de haber hecho esta obra, ¿sí? Después de haber hecho esta obra, uno dice, ya está, ¿quién va a ser mejor que este hombre? Y apareció este otro hombre, que es Andrés Vesalius. Andrés Vesalius, bueno, como ahí lo dice, en 1514, bueno, nació y en 1564 falleció. Fue el señor que murió en el día de ayer, 15 de octubre, y por eso el 15 de octubre es el Día Mundial de la Anatomía, ¿sí? Nosotros los anatomistas, ayer tuvimos una reunión internacional con todas las cátedras de anatomía y los profesores de anatomía del mundo, no de acá de Argentina, ni de Sudamérica, sino del mundo, hablaban en francés, en italiano, bueno. Porque lo que se quiere fomentar es la anatomía. ¿Por qué queremos fomentar la anatomía? Bueno, primero porque nos dedicamos a esto, nos gusta. Y lo otro es porque hay un concepto errado en todos los médicos y en la gente no médica que piensan que la anatomía es estática, ¿sí? Y ahí es donde fallamos, porque la anatomía no es estática, ¿sí? La anatomía es dinámica, acuérdense siempre de eso, no es estática. Nosotros hacemos una anatomía descriptiva, pero no es el objetivo de la enseñanza de anatomía. Ustedes tienen que conocer el cuerpo humano, por qué se producen las alteraciones o las situaciones morfológicas que les van a encontrar en su acto médico. Van a encontrar distintas patologías y distintas malformaciones, y bueno, y hay veces que esas malformaciones pasan a ser
pasa a ser desvío de la anatomía, pero no es más una malformación, sino una alteración de la anatomía, ¿sí? Y este hombre, Andrés Vesalio, ¿por qué nosotros lo consideramos como el padre de la anatomía? Porque hubo un pequeño cambio, para que ustedes tengan en cuenta, lo que hizo Vesalio, perdón, en el libro este que dice De Humanis Corpori Fabrica, que es sobre la estructura del cuerpo humano, hizo la disección en seres humanos, ¿sí? Es lo más importante. Antes se hablaba de la anatomía sobre animales. Entonces él empezó a hacer la disección sobre cadáveres. Tal Que no es estaba así. permitido, ¿Cómo? que no estaba permitido y él robaba los cadáveres de los cementerios. También, muy bien. No sé si ustedes conocen bueno, nosotros en la cátedra tenemos un cuadro que es la lección de anatomía de Rembrandt, donde está el doctor Trump, no tengo en todos los noticieros, por eso me sale Trump. Está en la lección de anatomía, está el doctor disecando un cadáver y mostrando a sus discípulos. Ese cadáver era de una persona que había hurtado una cartera y antes, bueno, se metía a la horca y ese día era un acontecimiento. La gente de alto poder adquisitivo podía ir al famoso anfiteatro y el doctor disecaba el cuerpo humano, ¿sí? Y si ustedes ven, cuando tengan la posibilidad de ver el cuadro, que no lo puse acá porque me olvidé de ponerlo, pero en el cuadro van a ver en el margen inferior, derecho un libro, que es el libro de Andrés Vesalio, que está abierto y es de donde el doctor está compartiendo los conocimientos con sus discípulos que pagaron para ver la disección en vivo de la anatomía. Entonces, lo más importante que hace Vesalio es hacer la disección sobre cadáveres, ¿sí? En fresco, obviamente, porque no estaba el tema del formol, y hace muchos descubrimientos nuevos y habla del cuerpo humano, habla de la irrigación de la aorta, de la cava, explica, antes se creía que el hígado era vendría a ser la parte más importante del cuerpo humano y bueno, y Vesalio da vuelta a todo el concepto de anatomía y la verdad que en este tratado de la estructura del cuerpo humano de Andrés Vesalio revolucionó la anatomía y se considera el padre de la anatomía moderna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea nuestra de enseñar anatomía es que ustedes entiendan, bueno, en realidad lo que uno pretende que ustedes entiendan que la anatomía, que el cuerpo humano, que el cráneo, que que la columna se adapta a los ejes y a los movimientos y al trabajo que nosotros realizamos, ¿sí? Y se va amoldando a las tracciones. De ahí que envejecemos, de ahí que tenemos alteraciones en la columna que vamos a ir viendo. Y bueno, y cuando hay alteraciones en la columna, vamos a tener alteraciones en la médula, y ahí aparece lo que es la neuroanatomía. Entonces, vamos a empezar. Esto es lo que yo le decía. Ya sabía que me iban a preguntarlo por los libros, porque es un clásico, es una fija, siempre me preguntan sobre los libros. Bueno, estos son los 3 que yo recomiendo. Busquen el que puedan, y si no, ¿qué va a ser? Bueno, discúlpenme que no prendo la cámara porque no me deja prender la cámara, si no prendería la cámara, pero me dice que no, que está bloqueada. No estoy en mi computadora. Esta clase la armé hoy y bueno, tuve que hacer como pude. Bueno, fisiológicamente, como bueno, todos sabemos leer, pero bueno, fisiológicamente
se consideraban que el sistema nervioso eran dos sistemas distintos, uno que nos ponía en relación con el mundo externo, todo lo que somos una persona que está en el medio y que recibimos estímulos del entorno, y el otro que era un sistema de vida vegetativa, o sea, que no regulamos absolutamente nada, que ahí vendría a ser el tema de la nutrición, de la secreción, de la salivación, de los movimientos intestinales y demás. Pero bueno, eso es lo que se considera fisiológicamente. Vamos a pasar a esta, a ver si pasa esta. Ahí está. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso? Coordina, integra, asocia. Miren lo importante. Coordina los estímulos que nos vienen, aferentes. Aferentes viene de afuera. Aferente. Lo integra. Además de recibirlos, los integra, los pone de mayor importancia a menor importancia, ¿sí? Para generar una respuesta conjunta, ¿sí? Y lo más importante, que lo asocia. Y eso es algo que es de las personas vendría a ser ya de un desarrollo cerebral más importante, ¿sí? Todo esto lo hacemos en la corteza cerebral y en la sustancia reticulada. Ahí está. Nosotros lo dividimos, ¿sí?, al sistema nervioso central el sistema nervioso lo dividimos en central y en periférico. Pero el concepto es único. Es todo uno, o sea, no es que está separado. Entonces, ¿por qué lo dividimos en central y en periférico? Porque uno está contenido dentro de un eje que lo protege, que en este caso sería el cráneo y el raquis, ¿sí? Y lo que vemos emerger o ingresar a esa estructura es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros llamamos sistema nervioso central a todas las estructuras que están dentro del eje cráneo-raquídeo, ¿sí? Y lo que está por fuera son los sistemas nerviosos periféricos. Los ganglios raquídeos lo vemos emerger del agujero de conjunción. Y los nervios, los pares craneales lo vemos emerger de los orificios de la base del cráneo. Y entonces tenemos, en el eje cráneo-raquídeo tenemos, que es la parte del sistema nervioso central, tenemos la parte cefálica, obviamente, que contiene el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Y el caudal tenemos lo que es la médula espinal. Bueno. Lo básico de un sistema nervioso es acción-reacción. O sea, me estimulan y hago un arco reflejo y yo contraigo. Esto es algo básico que está dado por metámeras. O sea, si uno hace un corte transversal de una médula a un nivel determinado, va a tener el reflejo conservado a ese nivel. Y independientemente si la sección es en T12, T6, T1, C4, el reflejo va a estar conservado. Lo que no va a estar conservado son las vías que se llaman ascendentes o descendentes, porque va a estar seccionado, ¿sí? Es como que va a haber un piquete. No van a poder ir los estímulos al cerebro, ni bajar los estímulos del cerebro hacia la médula. Pero el arco reflejo, a nivel del estímulo en esa zona, nosotros por eso, cuando hablamos de muerte cerebral, tenemos que tomar los reflejos y tenemos que ver que no haya reflejo en toda la médula, en tronco encefálico y en el cerebro, ¿sí? Eso es lo que hablamos de muerte cerebral. Entonces, para que ustedes entiendan, este arco reflejo se da en todos los niveles medulares, ¿sí? Todos los nervios se pueden explorar, y lo que estamos haciendo es una exploración horizontal. Cuando queremos hacer una exploración vertical,
o sea, para ver si tiene sensibilidad o para ver si puede mover, ahí tenemos y empezamos a hablar de vías ascendentes y descendentes. Bueno, dice este esquemita simple para que ustedes lo entiendan. El sistema nervioso central lo dividimos en el cráneo raquídeo. El cráneo raquídeo tenemos el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo contiene el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Y bueno, y lo que es el raquis, la médula espinal. La red nerviosa, estamos hablando de los nervios craneales y raquídeos. Algunos son neurovegetativos y otros son somáticos, que puede ser motor, sensitivo, mixto o sensorial. ¿Sí? Bueno, además de decir lo que es una neurona, lo que es un axón y lo que es un cuerpo neuronal. Y siempre cuando hablamos de sustancia gris, hablamos de cuerpos celulares. Acordémonos, siempre sustancia gris son cuerpos celulares. Y cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de prolongaciones. Entonces, eso es muy importante. Cuando hablamos en el cerebro, a nivel encefálico, la corteza cerebral es sustancia gris, que está separado de otros núcleos que hay dentro del cerebro por sustancia blanca. Entonces, tenemos cuerpos celulares en la corteza y también tenemos cuerpos celulares dentro del cerebro. En el medio tenemos conexiones, su sustancia blanca, que van a tener distinto nombre, que ya lo vamos a ver. Pero acuérdense esto, la corteza es donde están los cuerpos celulares, y la sustancia blanca son las prolongaciones de las fibras nerviosas. Hay algunos núcleos que con la tinción se tornan gris o negra, y bueno, por eso tiene locus níger o núcleo rojo. Pero siempre acuérdense, cuando hablamos de núcleo, hablamos de sustancias, de cuerpos celulares, y cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de axones, ¿sí? De prolongaciones. Hasta ahora no dije nada raro, venimos tranquilos. Lo más importante que tienen que saber es, en realidad, todo, pero bueno, que la corteza se inicia las vías motoras voluntarias, claro, pero llegan las sensaciones, se elaboran las ideas y se asienta la memoria. O sea, en la corteza es todo lo que hablábamos de la integración y de la asociación. Ahora, el tálamo es el 5 de la cancha. Acuérdense siempre de esto. Es el 5 de la cancha que recibe absolutamente todo lo del exterior. Todos los estímulos que tengamos, todos. Visual, auditivo, pinchazo, tacto, dolor, calor, angustia, todo lo que veamos, todo lo que nos ingresa de afuera y se hace consciente, pasa por el tálamo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decirme algo? ¿No? ¿Seguimos? Ahora todo tranqui, en el chat no hay nada. Ah, pues se me pone acá chat. Bueno. Entonces quedó, claro, el tálamo es sensitivo, o sea, recibe todo lo de afuera, acuérdense, el estímulo externo y todo el estímulo interno, también el dolor de las vísceras, el dolor de pecho, la contractura muscular, todo lo que nosotros sentimos, todo pasa por el tálamo. El tálamo es como vendría a ser el embudo de todas las vías aferentes, o sea, todas las que van a llegar a la corteza y que son conscientes, ¿sí? Ahora, tiene una particularidad el tálamo, que se agota, ¿sí? Se agota. Entonces, hay veces que está bueno y hay veces que está malo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hoy le voy a hablar de sistema nervioso central, configuración externa, 5 horas seguidas, es muy probable que ustedes a los 25 minutos ya no me escuchen más. ¿Por qué? Porque el tálamo tiene esa particularidad, que se agota. Cuando recibe mucho estímulo externo,
empieza a seleccionar uno de ellos y el resto no le da bola. Entonces se agota. Es importante tener esto en cuenta siempre a la hora de, bueno, de dar una clase, de hablar con un paciente, de estar ante siempre ante una situación, hasta en un diálogo. Cada 25 minutos hay que hacer una pausa, prepararse unos mates, tranquilo, hay que dejarlo que se acomode, ¿sí? El cuerpo estriado, que también lo vamos a, todo esto lo vamos a ir viendo, pero bueno, hoy es como una introducción y nos vamos a meter en la configuración externa. El cuerpo estriado, para que ustedes tengan en cuenta, es lo que es la motilidad involuntaria. Es el famoso, ¿cómo les puedo decir? El famoso parkinsoniano, no sé si alguien vio o conoció o tuvo una persona que tenía el mal de Parkinson. Uno de los actores famosos, Volver al Futuro, no sé si es de su generación, pero bueno, él tenía Parkinson y estaba medicado porque tenía un temblor que no podía controlar. Movía la mano y no la podía controlar. Las dos manos, se llama contador de monedas. Y estaba medicado para hacer las últimas películas, y cuando se llevó a cabo la última saga, vendría a ser de Volver al Futuro, en una entrevista no tomó la pastilla y mostró su enfermedad, que ya estaba muy avanzada, y tiene una fundación, o tenía, no sé si sigue vivo, contra la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo? Está vivo. ¿Está vivo? ¿Está bien? No me acuerdo cómo se llama. Michael Fox. Ese mismo. Bueno, no sé si alguna vez vieron a algún abuelito caminar en la calle. Es una persona que está parada, que se le mueven las manos, tiembla las manos, está clavado en la vereda, y le dicen, dale abuelo, dale, cruza la calle, y no puede cruzar. Le cuesta tomar la iniciativa para tomar el primer paso, y una vez que arranca ese primer paso, ¡rum!, se cruza la calle entera, ¿sí? Entonces, ese es el típico parkinsoniano, ¿sí? Y está muy relacionado con el cuerpo estriado. Bueno, el cerebelo, ustedes lo deben conocer bastante bien, porque el cerebelo es lo que bloquea el alcohol, y perdemos el equilibrio. Perdemos, dije, ¿no? Perdemos, no, claro. Y también lo que es la sensibilidad profunda inconsciente, que vamos a ver que es una de las vías, que no llegan al tálamo, porque es inconsciente. Si fuese consciente, llegaría al tálamo. Para que ustedes ya entiendan lo que es el tálamo. El tálamo es el eje de la conciencia, ¿sí? Y la sustancia reticulada es lo que hace que nosotros podamos dormir o estar despiertos, y bueno, está muy relacionado con la conciencia. A modo de ejemplo, les puse que las vías nerviosas ascendentes son sensitivas, y son las del tacto, dolor, temperatura y las propioceptivas, y las vías descendentes son motoras, son las que ejecutan el movimiento, ¿sí? Bueno, en este caso lo puse, bueno, esta slide lo puse, ¿por qué? Porque le quería mostrar que se puede anastomosar un nervio, ¿sí? Yo en el año 2003, en el Hospital Durán, tuvimos la posibilidad, y esto es para que descanse el tálamo también, un poquito, les cuento. En el Hospital Durán estaba de guardia un domingo, 11 de la mañana, creo que estaba Macri para ser intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos llaman por teléfono que venía en un helicóptero de un piloto que había tenido un accidente en La Pampa, y se bajó del auto, o sea, se le paró el auto en la carrera, se bajó del auto para ver el motor, y justo venía uno atrás a tal velocidad que lo que hizo fue atropellarlo, pero a una velocidad que lo que le pasó al señor fue que le amputó las dos piernas por debajo
de la rodilla, ¿sí? El paciente no se murió, quedó más enano, y lo que hizo el sistema de emergencias de la carrera fue agarrar las dos piernas, hacer una buena hemostasia, o sea, clampear las arterias que estaban sangrando y las venas con torniquete, ¿sí? Y lo metieron en la heladera, de ahí helicóptero a un avión sanitario, lo llevaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aeroparque, de Aeroparque, helicóptero, al Hospital Naval. El Hospital Naval está, se conoce Buenos Aires, está acá en Caballito, frente del Parque Centenario, y el Hospital Dural está enfrente del Parque Centenario. O sea, lo que hicieron fue, el helicóptero llegó al Hospital Naval y no lo operaron ahí porque como era un caso público y la movida era que lo público se trata en lo público, el Hospital Naval lo subió a una camilla y camillero lo llevaron y atravesó el señor con silla de ruedas, atravesó el Parque Centenario y llegó a la guardia del hospital. 11 de la mañana lo teníamos en quirófano. Fue una cirugía hasta las 2 de la mañana, estuvimos operando todo el día. Estuvimos operando, yo estaba como cirujano, junto con dos traumatólogos, un cirujano vascular y un neurocirujano. Estuvimos operando todo el día, así que fue bastante largo ese domingo, no me vio más. El señor no podía creerlo, yo cuando ingresó, yo estaba haciendo la residencia de cirugía, estaba perfecto, parecía una persona que estaba en silla de ruedas hace años, y cuando le saco la manta, estaban todos los flecos de los músculos del miembro inferior, y bueno, eso es patrimonio del traumatólogo y del cirujano vascular, pero vos, pibe, que sabés anatomía, entrá con nosotros. Y entré a quirófano. Fue una que presencié porque fue reconocer la anatomía, primero hacer una buena limpieza, y después lo que se hizo fue, se tutorizaron con hierros los huesos de la pierna, la tibia y el peroné, con el fémur. Tutorizar quiere decir que se atraviesa de lado a lado con un fierro, lo mismo se hace en el fémur, y después se hace se ponen dos varillas, tanto a la derecha y a la izquierda, y como una tuerca se va aproximando los extremos, y el neurocirujano iba suturando el nervio. Yo decía, ¿para qué? Si el nervio no va a recuperarse. Los nervios no se recuperan. Me dice, ¿cuánto te falta, pibe, de estudiar, no? ¿Cuánto te falta? Y ahí entendí que se puede saltar, puede llegar a haber algún tipo de estímulo. No hay que perder la esperanza nunca, jamás. Se hizo la anastomosis de la vena, se hizo la anastomosis de la arteria, se suturaron los tendones, y el paciente terminó en terapia intensiva. Durante una semana y media fue muy difícil, porque esas son las tomas de decisiones que uno a veces no entiende. Que el paciente estaba con mucha fiebre, no sabíamos si era porque tenía una infección en la pierna o por qué estaba febril. Se pensó que tenía una neumonía, bueno, se pensó que se había infectado la herida, se pensó que tenía infectada la vía central, bueno, se pensó en tantas cosas hasta que en un Ateneo se propuso sacar las dos piernas que se habían colocado, porque las piernas, cuando llevan cierto tiempo de pérdida sanguínea, se va generando tejido necrótico, y ese tejido necrótico, con detritos celulares, si uno hace una anastomosis, se vuelca al torrente sanguíneo y puede descompensar al paciente. Entonces hubo como un debate ético y clínico y hemodinámico muy interesante, pero se las resumo. Se conservaron las dos piernas, el paciente tenía una neumonía atípica, o sea, no se veía por radiografía, se vio por tomografía.
Se trató la neumonía atípica, el paciente se lo pasó a la sala, rehabilitación, quedó las piernas quedaron como 2 bastones, no quedó con la movilidad de Leo Messi con las piernas, pero quedó con dos piernas y bueno, caminando con bastones, con kinesio, iban a hacer lo que se llama la neuroplasticidad, a estimular a esos nervios que le lleguen el impulso nervioso para que pueda por lo menos flexionar las piernas y tratar de deambular como una persona que no tenía ningún tipo de accidente. Y eso, sepan que fue en el año 2003 y bueno, creo que en el año 2009 estuvo en la televisión contando este caso, y ya caminando. Así que es como, yo no lo podía creer, por eso siempre pongo este slide de lo que es la neuroplasticidad y que uno siempre tiene que intentar, a pesar de lo que dicen todos, de hacer una anastomosis del nervio. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? ¿Está un poco entretenida la charla? Sí, profe. Párenme, si está aburrido, párenme. Bueno, acá lo que les puse, chicos, es un poquito de embrio, de embriología, para que ustedes sepan más o menos cómo nos fuimos formando, ¿sí? Para que vean que en la tercera semana el ectodermo de la placa dorsal se va engrosando, se va formando un canal, el canal este donde dice pene, es el canal neuronal, y esto se va imaginando y se va generando todo un canal por delante del nódulo de Hense hacia cefálico, ¿sí? ¿Cómo se va elevando? Este canal se empieza, de placa pasa a ser canal y de canal pasa a ser conducto, ¿sí? Y así se va formando lo que es el conducto medular. Acuérdense que este conducto medular tiene 2 neuroporos, uno anterior y uno posterior, que están conectados con la cavidad amniótica, con el neuroporo anterior y con el neuroporo posterior. Se va cerrando de medial hacia los 2 extremos, se cierra primero el extremo anterior y luego el extremo posterior. Hay veces que el extremo posterior no se cierra, y ahí es cuando aparece patología que vamos a ver ahora, que yo le voy a mostrar, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo le decía, que el neuroporo anterior es el que se cierra primero. Luego sigue creciendo, el tubo neural sigue creciendo más rápido que el embrión, por eso empiezan a haber acodaduras, y empiezan a formarse los abultamientos cefálicos, ¿sí? El primer abultamiento, que se llama prosencéfalo, luego tenemos el mesencéfalo y por último tenemos el romboencéfalo. Y a continuación todo lo que es el tubo neural, que va a dar lo que es la médula espinal. Bueno, al final de la 4ª semana, lo que les puse es que ya el prosencéfalo se divide en una zona media, que va a ser estrecha, y 2 porciones laterales, que son los ventrículos laterales, que van a formar los famosos y conocidos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y además va a formar esta otra parte que es el diencéfalo, que es lo que lo comunica con el mesencéfalo. Que lo bueno que tiene el mesencéfalo, que no se modifica mucho, siempre el mesencéfalo queda ahí, lo único que hace madura un poquito, pero no tiene grandes cambios. Los mayores cambios van a estar en esta, en la parte cefálica, que es el prosencéfalo, que va a dar el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Algunos saben? Y les pregunto a todos, hasta a los ayudantes les pregunto. ¿Por qué se produce esta dilatación en el extremo cefálico y no se produce en el extremo distal? ¿Alguien sabe eso? ¿Por qué se produce esta dilatación en el extremo cefálico y no en el distal, en el caudal? Somos muchos, alguien tiene que saber eso. Somos 105. Cric, 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 cric. ¿Nadie? El chat está... ¿El desarrollo de las órbitas? ¿Puede ser? ¿Cómo?
¿Puede ser por el desarrollo de las órbitas? ¿De qué? Perdón, ¿el desarrollo de qué? De las órbitas. O De de las la estación órbitas. espacial. Ajá. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Ajá. Ajá. Porque nosotros necesitamos el desarrollo de todas las estructuras cognitivas para poder desarrollarnos como ser, el ojo, el oído, el olfato, ¿sí? La vista, o sea, todo lo tenemos en la parte cefálica, de ahí que se empieza a desarrollar más la parte cefálica que caudal. En la parte caudal no tenemos ninguna estructura sensorial. Eso, por eso empezamos a desarrollar en esa parte. Bueno, acá es para mostrar un poquito lo que es el cuarto ventrículo, que es el romboencéfalo. Acá se le saca la membrana amniótica, es una vista, tendría a ser superior de un embrión. La parte cefálica es el mesencéfalo, bien digo, este es el istmo, y esta en forma de rombo es lo que va a dar el romboencéfalo, que se va a dividir en una porción superior, que va a formar la protuberancia, y en la porción inferior, que va a formar el bulbo, ¿sí? Esto es más o menos lo que es el romboencéfalo primitivamente. Vamos a seguir admitiendo gente. Vamos que llegamos a 110, ¿llegaremos a 110? Somos 106 ya. Bueno, en la quinta semana, acá vamos a tener el bienencéfalo, futuro bulbo raquídeo, ¿sí? Este es un corte de esto, ¿sí? A este nivel. Para que ustedes vean estos núcleos, que acá está con A, B. Bueno, ahora yo le voy a explicar un poquito qué es lo más importante que tienen que saber de todo esto que yo les estoy diciendo, porque obviamente esto ya probablemente lo vieron en embrio, en histo digo. Le puse esta imagen para que ustedes vean la emergencia de los pares craneales, ¿sí? Ya para que tengan una idea dónde están los pares craneales, ya acá saben. Nosotros cuando hablemos de pares craneales, y de paso le hago una introducción de los pares craneales, nosotros tenemos que hablar siempre de los pares craneales, tenemos que hablar de un origen real y un origen aparente. El real es donde nace, donde está su núcleo madre, donde está ese cuerpo neuronal. Y el aparente es por donde lo vemos emerger, ¿sí? O por donde lo vemos llegar al tronco encefálico, ¿sí? Entonces, ¿por qué le puse este esquemita? Para que ustedes vean, ¿sí? Por qué el bulbo está en la parte inferior del encéfalo, ¿sí? Acá tenemos el nervio óptico, miren qué lindo que se ve el nervio óptico, o sea, está por detrás, por eso el número de los pares craneales, es por cómo lo vemos emerger en el embrión. No es porque lo inventamos nosotros y vamos a poner 1, 2. Entonces tenemos el bulbo olfatorio, el nervio óptico, después tenemos la hipófisis, que actúa como un nervio, pero en realidad es, está relacionado con todo el sistema interno endocrino del cuerpo, ¿sí? Después tenemos, para que ustedes vean, vamos a tener el quinto par que sale de la protuberancia, el sexto par que también sale de la protuberancia, el séptimo que lo vemos ya salir entre el bulbo y la protuberancia. Tenemos, bueno, como ven acá, el octavo, que es el vestibular, el noveno, que es el glosofaringio, el décimo, que lo tenemos en la zona vulvar, el onceavo, que también lo tenemos en la zona vulvar, y el hipogloso mayor, que ya lo tenemos en la zona anterior del bulbo, casi como si fuese el primer nervio raquídeo, ¿sí? De hecho, muchos lo consideran como el primer nervio raquídeo. Entonces, cuando uno habla de origen real, tenemos que hablar del origen donde están los núcleos de estos nervios, ¿sí? Y el origen aparente por donde lo vemos emerger en la base del cráneo. Bueno, esto ya para una configuración ya más avanzada del tronco encefálico. Esto es para no llegamos a 110 todavía, estamos en 106.
Esto es para que ustedes vean el cuerpo, ¿cómo se llama? Cómo se forma el cuerpo estriado. Bueno, y acá viene lo que a mí más me interesa que entiendan. A ver, en esta foto, esta es genial. Con esto van a entender prácticamente todo. ¿Por qué? Ustedes van a ver, la placa, ven en el extremo superior de la foto, está la placa medular, ¿sí? Esta foto yo la saqué del Rubier. En el dibujito A dice placa medular. Dibujito B dice canal medular. Dibujito C dice canal medular. Bueno, esto ya pasaría a ser conducto, que es, en realidad ya, este es conducto, donde tenemos una placa tectriz, que sería placa del techo, y una placa basal, ¿sí? Luego tenemos una lámina alar y una lámina fundamental. Separado la lámina fundamental de la lámina alar por el surco limitante. Esto, para que ustedes tengan en cuenta, este tubo neural, este tubito, es lo que nos va a dar todo el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque esto que es superior anatómicamente es posterior. Entonces todo lo que es posterior va a ser sensitivo, o sea, va a tener las fibras que salen, que están en esta zona, van a ascender, van a ir al tálamo o al cerebelo, depende si es consciente o inconsciente, pero todo esto es sensitivo, aferencias, reciben y lo mandan para arriba. No baja nada por ahí no desciende absolutamente nada. Concepto importante. Luego, todo lo que es anterior es motor, ¿sí? Es motor. Todo va a ser movimiento. Ahí vamos a tener hasta núcleo depende del corte, donde sea, núcleos de los pares craneales o núcleos de los pares raquídeos, ¿sí? Y esto que se llama surco limitante o centro vegetativo es los centros vegetativos o son autónomos, que no los regulamos nosotros. Entonces, teniendo este esquemita, yo vuelvo ahora para atrás, esto dice exactamente lo mismo. Esto va a ser la parte de las astas posteriores de la médula y esto va a ser la parte de las astas anteriores de la médula, ¿sí? Esto es para que ustedes lo tengan en claro, ¿sí? Entonces, en base a esto, vamos a tener que en la médula, de las astas posteriores, va a salir el nervio, o va a entrar, mejor dicho, va a recibir el axón, ¿sí? De la primera neurona que va a estar en el ganglio raquídeo, ¿sí? Y de la asta anterior sale la neurona que va a formar el nervio raquídeo. O, si quieren, y si lo hacemos a otro nivel, va a formar el par craneal, ¿sí? Si es sensitivo motor, se va a formar exactamente igual. Esta disposición la vamos a encontrar en todos los pares craneales y los pares raquídeos. Va a haber algunas alteraciones morfológicas en base a cada nervio, lógico. Pero lo importante es el concepto, que sepan que lo posterior es sensitivo o somático y lo anterior es motor, ¿sí? Eso es fundamental que ustedes lo tengan bien en claro. Bueno, entonces, como yo les decía, miren qué lindo esto, está divino para jugar. Lo azul es lo sensitivo, lo rojo es lo motor. Esto es una médula tipo, ¿sí? Una médula tipo, donde vamos a tener un surco anterior y acá vamos a tener un canal posterior. Acuérdense esa gran diferencia. Surco, canal. ¿Por qué? Porque acá tenemos una línea que es el septum dorsal, que llega hasta este orificio central, que es el conducto ependimario, o conducto o canal central, o conducto central, no interesa el nombre, lo más importante que tienen que saber es lo siguiente, que esto es un septum, tabique, esto es tabique, en cambio este es un canal.
y no llega hasta el medio, ¿sí? ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque va a haber vías que van a entrar por la zona posterior. ¿Se ve mi cursor? Chicos, ¿lo ven el cursor del mouse? Sí. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Si no entienden, volvemos para atrás, chicos, pero me parece que esto es fundamental, que lo tengan en claro para neuro. Todo lo que entra por la región dorsal, ¿sí? Las vías pueden seguir el mismo camino, o sea, pueden ascender por el mismo lado o pueden ascender por el lado contralateral, ¿sí? Pero nunca lo van a hacer por esta zona porque acá hay un tabique, acá hay una pared, acuérdense, acá hay una pared, no va a haber ninguna fibra, ninguna vía, ningún tracto nervioso que pase del canal posterior al otro canal posterior. Entonces, para que ustedes sepan, esto es configuración interna, pero ya que lo tengo acá, aprovecho. La médula tiene una parte central que tiene forma de H, ¿sí? Acuérdense que esto, si es gris, es porque tiene cuerpos neuronales, y una parte blanca. La parte blanca nosotros le llamamos a lo delimitado entre el tabique y el asta posterior, esto se llama canal posterior, canal del ala blanca posterior. Lo que es limitado entre el asta posterior y el asta anterior del mismo lado, esto es lo que nosotros llamamos canal lateral blanco, canal blanco del ala blanca lateral de la médula. Y lo que está entre el asta anterior y el canal de la médula es canal anterior de la médula. Pero como ven, acá no tengo... Uy, escucha. Vamos a correr un poquito más. Como ustedes ven, acá yo no tengo un tabique. Entonces van a haber fibras que van a ingresar por el cordón posterior de la médula y van a cruzarse hacia el lado contralateral y se van a ubicar o en esta zona, o en esta zona de ala blanca, porque acuérdense, lo gris son cuerpos o núcleos neuronales, lo blanco son axones, son prolongaciones. Entonces, nunca una neurona va a ingresar por el asta posterior, se va a cruzar al otro lado y va a ascender por el asta anterior, porque dijimos que el asta anterior son fibras descendentes motoras, ¿sí? Entonces yo tengo que, si yo tengo una vía que entra por el canal por el nervio raquídeo, por la raíz posterior, por ejemplo, una vía, pongamos una termoalgésica, que ya van a ver termoalgésica, el nombre lo dice, de la temperatura del dolor, puede ingresar por el asta posterior y o dirigirse hacia este costado, que sería canal lateral, o irse hacia este otro costado, que es el canal posterior, o irse hacia adelante, canal anterior, o irse al lado contralateral, ¿sí? O irse al lado contralateral, el canal lateral, pero nunca va a ir al canal posterior del otro lado porque tengo el tabique. No va a ir para adelante y volver para atrás, ¿sí? Entonces, es un concepto que siempre ustedes, cuando tienen que hacer un esquema en el pizarrón, o tienen que hacer un esquema en un papel, hacen la médula como una H perdida en un círculo. Y lo que tienen que tener en claro, que esta H tiene un tabique posterior, ¿sí? Y adelante y anteriormente tiene un canal. Es importante esto porque por aquí, por esta zona, va a discurrir una arteria, ¿sí? La arteria vertebral, en el caso de la médula, o la arteria basilar, en el caso del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, sepan que la médula es una H, que tiene un canal posterior, un canal anterior, canal lateral, y tiene dos astas anteriores y dos astas posteriores. Y después tengo una parte media, que dijimos que la parte media era esto,
los centros vegetativos. Bueno, acá vamos a tener los centros vegetativos ¿de qué? De los órganos que están al nivel de esa médula. Simple. Si seguimos ascendiendo, ¿esto qué es? Acuérdense que esto era el mesencéfalo y esto es vendría a ser protuberancia y bulbo, o miere y metencéfalo, no importa. Lo que yo quiero que ustedes sepan es esto. Que la médula, que está acá, imagínense que agarro esto es como una rodaja de una mandarina, y separo, abro las dos astas hacia los costados, como si fuese como una mandarina, y quiero llegar a esta zona central. Estoy entrando por detrás. Esto es lo que es el cuarto ventrículo. Yo lo que hago es separar este tabique, abrirlo uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y me queda en contacto este conducto, que es el conducto ependimario, que a nivel del bulbo y protuberancia me va a formar el rombo, ¿sí? Este rombo, que no es más que la expresión de abrir este septum, y me va a formar esto. Esto es un corte de un bulbo. Siempre nosotros cuando tomamos examen le decimos, hacete un corte esquemático de bulbo. Lo que nosotros pedimos es esto, chicos. Simplemente es esto. Que hagan un dibujito que muestre el asta posterior bien lateral, el asta anterior bien medial, y por delante del asta anterior vamos a encontrar dos ojitos, dos cositas grises, que van a ser las olivas vulvares, ¿sí? Esto es lo más importante que tienen que saber. Acá va a haber núcleos, ¿sí? Sensitivos, y acá va a haber núcleos motores. Si estamos en el bulbo, acordémonos que el bulbo son los pares craneales más bajos, que estamos hablando del 10º, del 11º y del 12º par craneal. Entonces en el bulbo voy a tener los núcleos motores cerca de la línea media. ¿Y va a tener núcleos sensitivos? Y sí, va a tener núcleos sensitivos, pero van a estar en la periferia, ¿sí? Van a estar a los costados del eje del piso del cuarto ventrículo. No sé si me explico. En el medio representaría esta parte, ¿sí? Del conducto ependimario. Esta parte representa, ¿sí? Entonces yo abro la médula y me voy a encontrar con esta, que es el asta posterior, la voy a tener bien abierta acá al costado. Casi en continuidad con esta otra, que es el asta anterior, la voy a tener acá como cordón medio, ¿sí? Cordón medio de los dos lados. Entonces los núcleos motores van a estar, ¿sí? O las fibras motoras van a transcurrir por la parte central, y la parte sensitiva va a venir por las partes laterales, ¿sí? Si son fibras o son núcleos, van a estar en las zonas laterales. Por eso acá lo dividen en redondelitos, porque esto representan los nervios sensitivos, ¿sí? Y motores de los pares craneales que están a nivel del bulbo, ¿sí? Ven que acá le está poniendo, miren, 9, 10 y 11, acá están poniendo el 12. El 12 es el que está más pegadito a la línea media, y el 9 y el 10 están más separados. Y hacia afuera vamos a tener la parte sensitiva. Volvemos a esto ya es protuberancia, se comparte lo mismo, y acá vamos a tener núcleos pontinos. Pontinos quiere decir de puente. ¿Por qué? Porque vamos a ver fibras que van a ser horizontales, y acá tenemos el famoso y conocido trigémino, ¿sí? Bueno. Esto es un mesencéfalo, como les decía, no hay muchos cambios, por suerte. El mesencéfalo no van a tener que saber mucho más que esto. Tienen que saber que la parte posterior, vamos a tener los tubérculos cuadrigéminos, que está relacionado con la parte sensitiva, ¿sí? Acuérdense que eso, lo posterior es sensitivo, y lo anterior son los pedúnculos cerebrales, que si es anterior, ¿qué va a estar relacionado?
con las fibras motoras o las fibras piramidales, ¿sí? O núcleos piramidales, depende. También podemos tener núcleos que están en la mesencéfalo, como es el tercer par y el cuarto par. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que lo anterior pasa a ser ahora los pedúnculos cerebrales, que es motor, y lo posterior son los tubérculos cuadrigéminos, que vamos a tener superiores e inferiores. Esto lo puse simplemente para mostrar que le estaba sacando la visión de dónde venía, capaz que tenía que haberla puesta antes. Y bueno, y algo importante, que para ir como terminando con esto, no aburrirlos más, es esto, que la médula, ¿cómo se llama? En un feto de 3 meses, se extiende a lo largo de todo el conducto vertebral, ¿sí? Un feto de 3 meses, la médula se extiende en toda la columna vertebral. Y ¡paf! Deja de crecer. Sigue creciendo el embrión, por eso los primeros 3 meses son importantes, porque son los de morfogénesis. Y sigue formándose todo con el raquis, pero la médula se deja de crecer a nivel, acuérdense siempre, del borde inferior de L2. Luego se continúa con el cono medular y el filum terminal, que se va a insertar en la cara anterior del orificio del coxis. Bueno, esto es los plegamientos del encéfalo. Y esto es un poquito para que ustedes vean lo que yo les quería decir de lo que es la sistematización o la metamedización del cuerpo. Tenemos todo el cuerpo dividido en forma axial por un tronco encefálico, entonces ahí vamos a poder explorar bien los arcos reflejos para ver la indemnidad de la médula, tanto si le llega o no un mensaje a la médula. Por eso tenemos que saber los reflejos de todo el cuerpo. Esto es una fotito para que ustedes vean de un chiquito que obviamente, ¿cuál fue acá el problema? No se cerró el neuropolo posterior. El neuropolo anterior cerró y el neuropolo posterior no. ¿Es compatible con la vida, sí o no? Pregunto. ¿Sí o no? Sí, no hay trastornos, Sí, o sea, compatible. meningocele, ¿Cómo? que sí es compatible con la vida. O sea, tiene que realizarse una cirugía, supongo, pero sí es compatible. Sí, es compatible. O sea, el problema sería que no cerrara el neuroporo superior, no el inferior. Exactamente, muy bien, clarito como el agua. El neuropolo superior es importantísimo, el neuropolo posterior lo podemos solucionar con cirugías intraútero también. Bueno, vamos a meternos un poquito en lo que es el neurocráneo. Bueno, no voy a hablar mucho, lo importante es que tiene un periodo membranoso, luego se hace condrocráneo en algunas especies queda en condrocráneo, queda en cartílago, pero en otras, como la nuestra, no lo sustituimos por hueso y pasa a ser osteocráneo. La diferencia que tenemos con otros mamíferos es que está formado por distintas piezas anatómicas y no simplemente por una sola pieza anatómica. Entonces, ahí es donde empiezan las alteraciones. Bueno, esta es cómo se va formando. Y acá lo que yo les quería mostrar, principalmente en esta imagen, el título es lo más importante más que la imagen. La forma del encéfalo no está dada por la caja craneal. Es el encéfalo que da la forma al cráneo. ¿Sí? Eso es importantísimo, chicos. Ustedes tienen que ver, tienen que saber que el encéfalo es lo que va a modelar esto. ¿Sí? Es lo que va a modelar el cráneo. Entonces, tiene ¿cómo se llama esto que está acá anterior? Fontanela. Muy bien. ¿Cómo Fontanella cuánto? Anterior.
Fontanela anterior, muy bien. Y esta, bueno, fontanela, Fontanela posterior. bien. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué forma geométrica tiene la anterior y la posterior? Rombo y triángulo. Bien, bien. ¿Y por qué crees vos que te estoy preguntando o les estoy preguntando qué forma tiene esa fontanela? ¿Mm? Voy a subir un poquito así no me ven la otra imagen. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber si una es romboidal y la otra es triangular? ¿Puede ser para saber cómo sale el bebé cuando está naciendo? Muy bien, excelente. La verdad, muy bien. Lo que uno tiene que saber más que nada es por eso, porque hay veces que nosotros no tenemos un seguimiento. Imagínense que nosotros los estamos formando como médicos generalistas, ¿ok? O sea, no, si disponemos de un ecógrafo, de hacer una ecografía al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, le metemos esa ecografía famosa de 4D, 5D, le metemos todo, bueno, obviamente que todo esto pasa a ser anecdótico. Ahora, si estamos en un lugar donde, o casualidad, no tenemos nada de eso, por esas cosas de la vida, uno se va a vivir en medio de la nada, y tenemos que presenciar un parto, nosotros tenemos que reconocer con nuestra mano, ¿sí? Cuando está la paciente en trabajo de parto, tenemos que tratar de reconocer las fontanelas, si es triangular o si es romboidal, qué es lo que está más cerca del pubis, ¿sí? Porque acá tendríamos el pubis de la madre, ¿sí? Y atrás tendríamos el coxis. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que ver dónde está la carita, dónde está la cara del bebé, porque hay veces que nosotros también hasta utilizamos un forceps, es como una pinza que ayuda al pujo de la madre a sacar al bebé. Entonces, necesitamos hacer ciertas maniobras de rotación para sacar un bracito, para sacar el otro, en el canal del parto, y es fundamental reconocer cómo está ubicado el bebé. El bebé puede estar horizontal, o sea, la fontanela romboidal puede estar a la izquierda y la triangular a la derecha, o puede estar al revés, la romboidal posterior y la triangular anterior. Entonces, como que tengo que rotar con maniobras la panza para poder hacer un parto que sea natural y no traumático, ¿sí? Otra de las cosas que me ayuda esta fontanela es, sobre todo en los primeros 6 meses, hasta los 6 meses de vida, es muy importante, y ustedes van a tener que aprender esto, es saber palpar. ¿Cuándo cierra esto? ¿Cuándo ustedes imaginan que cierra la fontanela anterior? ¿Cierra en algún momento? ¿Puede ser que al año, profe? Al año, me parece. ¿Al año? O ¿Es bastante. a los 6 meses? ¿Hasta los 6 meses? Es cuando se termina de desarrollar el cerebro. Muy Creo bien. que a los 2 años. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Cuando se termina de desarrollar el cerebro. Por eso es tan importante el estímulo de papá y mamá. Por eso es tan importante la audición, que le canten, que le hablen, que le muestren juguetes, que le estimulen los sentidos para que crezca el lóbulo occipital, el temporal, el frontal, el parietal, ¿sí? Que se le juegue, que se estimule ese encéfalo, porque se considera que los primeros 2 años de vida el cerebro está creciendo, ¿sí? Entonces yo necesito que esta fontanela esté abierta, permeable. Si está cerrada no me lo va a dejar crecer, y ahí es donde vienen algunos problemas que les voy a mostrar. Pero esto es fundamental. Ahora, también, ¿por qué es tan importante conocerla? Y no hay que tenerle miedo a la fontanela, hay que tocarla a todos los bebés, que tengamos cerca, sobrinos, hijos, ahijados. No tengan miedo. Si tienen menos de 2 años, traten de palparle por detrás de la frente esta fontanela,
Porque esto también me va hablando de la osificación, ¿sí? De los huesos, ¿sí? De la sutura coronal, de la sutura posterior, la moidea, o sea, sagital. Pero lo que más me interesa es saber lo que hay acá adentro. ¿Por qué? Imagínense, un chico, un bebé, con llanto intenso, llanto, 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 que no deja a la madre ni al padre dormir en toda la noche. Me ha pasado. Llanto, 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 llanto. Coloradito, está con fiebre. Y te cae a la guardia, te lo lleva, o te tocan el timbre porque es el vecino, sabe que vos estudias medicina, no, porque el doctor Serpa estudia medicina, vamos a tocarle la puerta. Bueno, tocamos la puerta. Nos dan el bebé. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que descartar en ese bebé? ¿Qué descartarían ustedes? En cualquiera, les pregunto. La meningitis. Bien, la meningitis, muy bien. ¿Y cómo la descartarías? Palpando la fontanela anterior. Tocando la fontanela. Si nosotros tocamos la fontanela y apretamos y le duele y llora más fuerte, si viene con un llanto de un determinado nivel y le tocamos esta fontanela y llora más fuerte, probablemente tenga inflamada las meninges, la famosa meningitis. Y también tenemos que palpar esto, porque si nos deja hundir, bueno, tendrá inflamado, pero nos deja hundir. El tema es que no esté para afuera, que no esté herniado, que se llama, ¿sí? Porque ahí estamos hablando de algo que se llama hipertensión endocraniana. Y les puedo asegurar que lo vi y duele bastante. ¿Y qué hacemos si vemos una hipertensión endocraniana? ¿Qué harían ustedes? Hipertensión endocraniana quiere decir aumento de presión dentro del cráneo, ¿no? Ahí se tiene que abrir, ¿puede ser? ¿Qué abrirías? Un poco de líquido. Drenar un poco de líquido. Sí, podría llegar a ser. Pero lo que uno tendría que tratar de hacer en esos casos es tratar de abrir las suturas laterales, ¿sí? Para sacarle la presión ósea, ¿sí? Externa, como que lo está comprimiendo para que ese cráneo siga creciendo. Hay pacientes que nacen con estas malformaciones, ¿sí? Plagiocefalia, brachiocefalia, trinocefalia. Nosotros lo vemos esto, ¿ven? Lo palpamos en la fontanela y ya con esta palpación ya nosotros podemos saber qué tipo de malformación puede llegar a tener, y esto hay que detectarlo antes de los 2 años de vida para poder tratarlo, chicos, para poder tratarlo. Esto, para que ustedes sepan, esto es una cirugía que se hace habitualmente en el Hospital Garrahan, en Capital Federal. Es un hospital público y lamentablemente esta patología se sigue viendo. Esto es de causa genética, congénita y hay medicamentosa. Pero bueno, eso es para que... ¿Cómo te das cuenta que tiene una hernia? Porque en vez de estar... primero no vas a poder hundirlo, ¿sí? Y segundo, vas a sentir como un globito que sale de esta zona. Como un globito. Es la meninge que está saliendo para afuera. Imagínate un globo que está saliendo por la fontanela. Ah, bien, bien. Es bastante traumático también para los padres y para el bebé. Imagínate ver ese globito, estábamos hablando de una hipertensión endocraniana con todo lo que eso conlleva. Hay que actuar rápido, ¿sí? Ese paciente necesita una neurocirugía urgente. Y lo que hay que hacer es, como dijeron ustedes, disminuir la presión. Una de las formas es abriéndole las fontanelas, y otra de las formas es sacándole el líquido. Bueno, esta es eso lo que quería mostrar, era la bóveda craneal, cómo es una bóveda definitiva, cómo están las suturas. No voy a hablar mucho del macizo facial, porque me imagino que están medio cansados del macizo facial y de todo esto. Vamos a hablar un poquitito más de neuro.
Lo que yo les quería mostrar en esta foto puntual, esta foto es muy buena, porque acá vamos a empezar a hablar de las fosas craneales y sobre todo la base de cráneo. ¿Sí? La base de cráneo tiene una forma de escalera. Si uno lo ve de posterior a anterior, vemos que la fosa posterior está más abajo que la fosa media, y la fosa media está más abajo que la fosa anterior. Y usted me va a decir, ¿y cómo sé yo cuál es la fosa anterior, media y posterior? ¿Tiene límites? Sí, vamos a verlo. Acá con este color es muy lindo de ver. Tenemos que la fosa anterior es la fosa que se encuentra por encima de las apófisis orbitarias del frontal, ¿sí? La lámina cribosa. Esta es la fosa media, que tiene como límite posterior el ala menor del efenoides. Y a partir del ala menor del efenoides hasta el borde anterior del peñasco vamos a tener la fosa media, y luego por detrás del peñasco vamos a tener la fosa posterior. Es importante esto, para que sepan, por qué les estoy diciendo esto, para que ustedes ya tengan un concepto de los cortes tomográficos del cerebro, ¿sí? O del encéfalo, mejor dicho. Porque si estamos viendo, acuérdense que los cortes tomográficos son axiales, o sea, horizontales, uno paralelo al otro, uno paralelo al otro. Entonces, si yo estoy viendo estructuras en la fosa posterior, no voy a poder ver nunca estructuras de la fosa anterior. ¿Está claro? O sea, yo si veo estructuras que están en la fosa posterior, nunca voy a ver estructuras de la fosa anterior. Ahora, si yo quiero ver fosa media, depende de este corte, voy a ver o fosa anterior o fosa posterior. Pero nunca voy a ver las tres fosas juntas, porque el corte tendría que ser en diagonal. No sé si me explico, ¿sí? Este es un cortecito, este es otro corte para que ustedes vean la fosa anterior. Esto es fosa media, ¿sí? Y esto es fosa posterior. Ahí lo tenemos como los límites. El límite anterior de la fosa anterior, bueno, es la arcada orbitaria con la porción vertical del frontal. Tenemos las apófisis orbitarias del frontal, la lámina cribosa, la pista Galli y el borde posterior de las alas menores del efenoides. Tenemos que las apófisis clinoides, ¿sí?, anteriores son de la fosa anterior, y las clinoides posteriores son de la fosa posterior. En el medio está la hipófisis, que es fosa media, y hacia ambos lados tenemos el temporal. Bueno, eso es para que ustedes tengan en claro. Vean cómo pasa por un eje que pasa por encima de los peñascos, me divide en fosa media y en fosa posterior. Y el límite de las alas menores del efenoides en fosa anterior de la media. ¿Están en el chat? ¿Están preguntando? A ver. ¿Qué están preguntando? No, era que cuando preguntabas lo de las fontanelas, porque era importante saberlo, y comentario de por qué se toman el parcial. No. Me olvidé que estaba Aldana, perdóname. ¿Quién más está? ¿Aldana? ¿Quién más? Está, creo que Santi, está Roca, mi Tincho. Bueno, se van a aburrir, pobre. Marcos. Escuchar esto. Bueno, estamos todos. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir. Ay. Acá está con colores la fosa anterior, la media y la posterior, ¿sí? Bueno, la fosa posterior, por lo general, como está rodeada y está metida entre un marco óseo, por lo general, el estudio de elección para ver fosa posterior es la resonancia nuclear magnética. Para ver fosa anterior y media, yo voy a pedir una tomografía. Ahora, si yo tengo un paciente en la guardia y tiene un traumatismo encefalocraneal, obviamente primero le hago una tomografía porque es más rápido. Acuérdense que una tomografía se tarda minutos, en cambio una resonancia podemos tardar hasta una hora y media. Depende si se mueve o no se mueve el paciente, hay que hacer una serie de cosas. En cambio la tomografía es mucho más accesible, ¿sí? Bueno, y esta es la fosa craneal posterior.
Hablamos de base de cráneo, esto lo vamos a ver bien cuando veamos los pares craneales y los nervios raquídeos con vías. Y bueno, y ya para terminar la parte ósea, mostrar lo que es la curvatura del raquis. La médula va a tener las mismas curvaturas que tiene el raquis, y lo que tienen que acordarse siempre es los orificios de conjunción, que se los voy a reiterar para que quede claro y quede grabado. Después dicen que no lo dijimos. El orificio de conjunción está formado por dos vértebras, una superior y otra inferior, hacia anterior por el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente, anteriormente el disco, o la porción posterior del disco intervertebral, y el cuerpo superior de la vértebra subyacente, el borde superior del pedículo de la vértebra inferior, el borde inferior del pedículo de la vértebra superior, y hacia posterior tenemos las apófisis articulares de las vértebras superior e inferior. No forma parte del agujero de conjunción ni las láminas ni las apófisis espinosas. Acuérdense, porque se pregunta, lo preguntamos siempre, cómo está formado el agujero de conjunción, y empiezan a decir las láminas y ya estamos perdidos. Acuérdense, pedículo y lámina. Lámina es de la apófisis transversa o apófisis articulares para atrás, y apófisis espinosa es lo que sale hacia posterior. Esto no forma el orificio de conjunción. ¿Qué vamos a ver? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué apófisis formaba el orificio? Que no entendí. ¿Qué apófisis? Apófisis articulares o transversas. Depende de donde estés. Gracias. ¿Qué vamos a ver emerger en los orificios de conjunción? Los nervios raquídeos. Nervios raquídeos. Muy bien. La pregunta de millón. ¿Cuántos nervios raquídeos tenemos? 31 y son pares. Bien. ¿Son motores, sensitivos o mixtos? Mixtos. Bien. Todos mixtos, es la diferencia con los pares craneales. Muy bien. Bueno, primera gran diferencia entre un par craneal y un par raquídeo. El par raquídeo siempre es mixto, en cambio, el par craneal no. ¿Sí? Una gran diferencia. Segunda gran diferencia, ¿cuál es? Que los raquídeos salen por el agujero de conjunción y los pares craneales por los orificios de la base del cráneo. Perfecto. Todos salen, todos los pares raquídeos salen por los orificios de conjunción, y los pares craneales salen por los orificios de la base del cráneo. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es fundamental. Acuérdense las dos diferencias que tienen que saber. Bueno. Esto también, lo puse así como en la bibliografía, lo puse porque siempre tienen ustedes la misma duda, chicos, siempre tienen la misma duda. ¿Qué diferencia entre surco, cisura, incisura, pliegue? Entonces ya lo dejé acá anotadito, para que ustedes sepan que la cisura son los surcos más profundos, ¿sí? De aparición precoz, o sea, es lo que le va a dar relieve a los ventrículos. Los ventrículos son los espacios que tienen por dentro el sistema nervioso, donde discurre líquido, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, eso es la cisura. Los surcos son los que dividen los lóbulos vendría a ser las circunvoluciones. O sea, cada lóbulo tiene surcos, ¿sí? Esos surcos van a delimitar circunvoluciones. Bueno, después tenés incisuras, que son pequeños pliegues, y los pliegues de paso son conexiones que hay una circunvolución con otra, pero no más que un detalle descriptivo nada más. Lo que ustedes tienen que saber que es una cisura, un surco y nada más. Es lo más importante que tienen que saber, ¿sí? Entonces, para que ustedes les quede bien en claro,
nosotros no se sabe muy bien por qué se forman los surcos, ¿sí? Se cree que es por irrigación, porque aumenta el crecimiento más adentro del cráneo, o sea, no se sabe bien por qué aparecen los surcos, ¿eh? Pero es importante que tengan los surcos, ¿sí? Este obviamente es un encéfalo común, nosotros le decimos ginencéfalo o encéfalo, que tiene surcos y fisuras, y este es un lisencéfalo, obviamente que es porque no tiene cisuras, fíjense que solamente tiene una horizontal, que ya vamos a ver cómo se llama, pero después no tiene más incisura. Lisencéfalo. ¿Ustedes creen que es compatible con la vida este encéfalo? ¿Qué creen? ¿Que sí, que no? Que sí, que no. Sí. Silencio en la sala. ¿Sí? Sí, ¿Quién dijo que sí? porque es corteza, ¿no? Es corteza, claro. Es corteza, exactamente. Va a tener alterado todo lo que es toda la parte de la corteza, lo cognitivo, lo motor, lo sensitivo, pero lo vegetativo, que son los núcleos que están dentro del encéfalo, lo tiene respetado. Entonces, va a tener va a vivir, pero no va a tener un desarrollo cognitivo, ni motor, ni sensitivo, acorde a la edad, y por lo general no llegan a adultos estos pacientes, ¿sí? Mueren entre los 10, 12, 15 años, y mueren por problemas de disfagia, alteración en la deglución, o problemas respiratorios, por alteración en la función motora del diafragma, ¿sí? Para que ustedes tengan, para que ustedes vean lo importante que son las circunvoluciones. Y bueno, vamos a empezar de arriba para abajo. ¿Tienen fisiología hoy? No. No, los viernes no. No, Ya se no más. suspendió el teórico. Suspendieron hasta, creo que el 20 y no sé qué fecha más. Uf, bueno, mejor. Vamos a charlar un ratito entonces. Tenemos que, lo más importante, el encéfalo tenemos dos, que están divididos por una depresión media, ¿sí? Que es la hendidura interhemisférica, ¿sí? Hemisferio de un lado, del otro, derecho o izquierdo, eso todavía no podemos saber, pero si vemos acá está el cerebelo, entonces esto es posterior, entonces esto es anterior. Bueno, esto es un preparado de la cátedra. Bueno, esta es la hendidura interhemisférica, ¿sí? Entonces me hace pensar que si esto es lo que me divide un hemisferio del otro, yo voy a tener en el encéfalo una cara externa, una cara interna y una cara inferior, ¿sí? Una cara externa, una cara interna y una cara inferior. Bien, ahora, hablemos un poquito de la cara externa. Vamos a encontrar dos grandes cisuras. Una que se llama de Rolando, otra que se llama de Silvio, y una chiquitita, que es la cisura occipital. Ahí se las muestro. Esta, que es de anterior a posterior, casi horizontal, esta de acá, es la cisura de Silvio. Muy bien. Y a ver, y esta de acá, que viene hacia acá. Rolando. ¿Cómo? Bien, bárbaro, excelente. Bárbaro. Se ve que vienen leyendo bien el tema. ¿Cómo reconozco la de Rolando con la de Silvio? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo la puedo reconocer? Porque esta es una foto de un encéfalo. Una era vertical y la otra era...
Es Me más acuerdo horizontal. porque una era vertical y la otra horizontal. Sí, pero ¿vos creés que es tan lindo los preparados que están así, todos tan lindos, horizontal vertical? ¿Qué otra estructura podría Para el llegar a tema de la haber? foto, sí. Sí, esta foto está hermoso. ¿Qué otra La estructura? cisura de Rolando lo divide el lóbulo parietal del frontal. Sí, muy bien. Pero ¿cómo reconocer la cisura de Rolando? Fíjense algo. Miren qué detalle, que bueno, esto igual lo vi yo después de haber estudiado anatomía. Es la única cisura vertical, ¿sí?, que no hace contacto con la cisura de Silvio. Yo tengo la cisura de Silvio. Y miren las cisuras que van para arriba. Esta puede ser esta, pero toca la cisura de Silvio. Esta toca la cisura de Silvio, esta toca la cisura de Silvio, esta toca la cisura de Silvio. La única que no toca es esta. Esta es la cisura de Rolando. ¿Sí? Y esto es lo que yo le decía, que es lo que tenemos que llamarle zona de pliegues de paso. ¿Sí? Esta es una zona de pliegue de paso. Esta zona de pliegue de paso. Entonces yo acá tengo la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Ustedes van a ver en la cátedra un preparado que esta cisura está abierta. Y ustedes y yo también, creemos que es la cisura de Rolando. No, la cisura de Rolando no tiene comunicación con la cisura de Silvio, porque necesitamos que tenga siempre este puente de paso. Siempre necesitamos el puente de paso. Que este puente de paso me comunica esta circunvolución, que ¿qué me dice cómo se llama? Fácil. ¿Cómo se llama esta circunvolución? Circunvolución pre-rolándica. ¿Sí? Y la que está acá atrás, ¿cómo se llama? Post-rolándica. Post-rolándica. Es fácil. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá a Rolando, uno es antes de Rolando y otro después de Rolando. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo la cisura pre-rolándica y la cisura post-rolándica. Esto es lo que me va a dividir en un lóbulo anterior de un lóbulo posterior. La cisura de Silvio me va a dividir en un lóbulo inferior de otro del lóbulo superior, de estos dos. Y acá tenemos una pequeña cisura, que es la que yo le dije que es la cisura occipital, que se ve muy pocas veces, ¿sí? Es corta extensión, y solamente se ve en esta partecita. Esto hace que me divida el encéfalo en ¿cuántos lóbulos? 4. ¿Cuántos lóbulos se dividen? Tengo la cisura de Silvio, me divido en lóbulo anterior. 4 en cada hemisferio. ¿Cómo? 4 en cada hemisferio. Viste, te puse esto y ya entraste, ¿eh? Soy malo. Hay 6 lóbulos en cada hemisferio. Sí, porque si levantamos, si abrimos, digamos, la cisura de Silvio, hay otro y después hay uno más interno. No me acuerdo. Muy bien. Entonces, acá lo que tienen que saber es eso. Primero, que nosotros tenemos en la cara exocraneal, ¿sí? Solamente vemos 4 en la cara exocraneal, o sea, en la cara externa. Vamos a ver 4 lóbulos. ¿Sí? De esos 4 lóbulos, uno anterior, que está delimitado por la cisura de Rolando, es el lóbulo frontal. De esta cisura hacia la occipital tenemos el lóbulo parietal. Una tangente, hacemos una tangente que viene de la cisura de Silvio hacia, debería ser la cisura occipital, todo esto va a ser el lóbulo temporal, ¿sí?
tengan en cuenta, siempre tengan en cuenta que el lóbulo frontal o polo anterior y el lóbulo posterior u occipital se ven en las tres caras: cara externa, cara inferior y cara interna. El lóbulo frontal se ve en la cara externa, en la cara inferior y en la cara interna. Son los únicos dos lóbulos que se ven en las tres caras, ¿sí? Ahora, el lóbulo temporal se ve en la cara externa y en la cara inferior, pero no lo veo en la cara interna. El lóbulo parietal lo veo en la cara externa y en la cara interna, pero no lo veo en la cara inferior. ¿Está bien? Y después hay dos lóbulos que solamente lo veo de una sola cara. ¿Qué es? El que me acaba de decir su compañera, que es este. ¿Cuál es este? De la ínsula. De la ínsula, excelente. Que siempre, la única forma de verlo es abriendo los labios de la cisura de Silvio. ¿Sí? Y ya que lo tenemos acá, podemos decir que hay una cisura media y dos surcos que me divide el lóbulo de la ínsula en cinco circunvoluciones, ¿sí? Entonces, el lóbulo de la ínsula se ve de la cara externa. No se ve de la cara externa. Yo lo único que puedo ver de la cara externa son 4 lóbulos, que son estos: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. ¿Cuáles son los límites? Bueno, el lóbulo frontal tengo la cisura de Rolando por detrás, la cisura de Silvio por debajo y la parte de la hendidura interhemisférica del otro lado. Lo puedo ver de las tres caras, ¿sí? El lóbulo occipital, lo mismo. Tengo la cisura, por un lado externa, la cisura occipital, que es una prolongación. Si nosotros vemos en este está pintadito, pero si esta es la cisura occipital, y hacemos una prolongación hacia la parte posterior de la tercera temporal. Acá, voy a poner esta imagen. De acá hacia abajo, esto sería el lóbulo occipital. Toda esta zona sería el lóbulo temporal, que estaría por debajo de la cisura de Silvio. Y acá, entre la cisura de Rolando y la cisura occipital, que llega hasta acá, y tenemos del vértice o del extremo superior de la cisura de Silvio hacia una horizontal que llega a la cisura occipital, todo esto va a ser el lóbulo temporal. Entonces, vamos a tener que de estas 4 lóbulos, el anterior se ven las tres caras, es el lóbulo frontal. El posterior se ven las tres caras, que es en la cara externa, interna e inferior. El lóbulo parietal se va a ver de la cara externa y de la cara interna. El lóbulo temporal se va a ver de la cara externa, de la cara inferior. ¿Cuántos lóbulos tiene un hemisferio? Como dijimos, 6. El lóbulo de la ínsula, ¿sí? Y el lóbulo, ¿sí?, del sistema, ¿qué lo dice? Límbico. Sistema límbico, muy bien. Que sería esto que está acá. Todo lo que viene acá rodeando el cuerpo calloso. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Pablo, ahí una chica pregunta cómo se distingue la cisura occipital. Mirá, en realidad la cisura occipital, yo siempre lo que hago es veo la cisura de Silvio y apunto hacia el extremo caudal del occipital, y esta por lo general no está. La única que veo emerger es la segunda que tiene esta dirección apuntando hacia la tercera temporal, que siempre está casi a la misma altura que el vértice o el límite superior de la cisura de Silvio. Siempre me guié con la cisura de Silvio, trazo una horizontal y siempre hay un cortecito de este lado. Porque este está muy abajo para estar a la misma altura y además no me deja hacer el lóbulo occipital. Si hago el extremo inferior de la tercera temporal con la primera cisura horizontal que veo, no me llega a dar forma al lóbulo occipital.
En cambio, yendo a la que más se ve, sería la forma que yo me guío. Capaz que ustedes se guían de otra manera, pero así me guío yo, que siempre está prácticamente a la misma altura que la cisura, que el extremo superior de la cisura de Silvio. No sé si quedó medianamente claro. Profe, ¿Sí? yo tengo otra duda. El lóbulo del sistema límbico y el de la ínsula, que son los dos que se ven en la imagen ahí abajo, en esta otra diapositiva, que están separados por esa fisura, ¿esos dos son? En la imagen de arriba, no sé cuál. ¿Esos dos? ¿O No. Este es solamente el lóbulo este es solamente un solo lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Está bien. ¿Y la fisura están divididos por esa fisura? Hay una fisura principal y tres accesorias, una posterior y dos anteriores, que me divide al lóbulo de la ínsula en 5 circunvoluciones. ¿Está bien? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Sí? Sí. ¿Y el del límbico se ve en la otra foto o cuál es? El del límbico es que en realidad es todo lo que es el lóbulo que es no me sale, tenés el lóbulo paracentral y acá es en continuación con estructuras que forman parte del hipotálamo, la bandereta óptica y todo esto, lo que lo vamos a ver más adelante, pero es todo un anillo, la amígdala, todo lo que es ¿cómo se llama? La comisura blanca anterior, la lámina supraóptica, todo lo que es la circunvolución del cuerpo calloso va a dar el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. ¿Sí? Bien. Ok, gracias. Más o menos, imagínense que el primer práctico, el teórico que tenemos es neuro, así que si entienden algo de esto, ya Profe. ¿Sí? ¿El lóbulo límbico solo se vería en la cara interna? Exactamente. Ah, bueno, gracias. Sí. Acuérdense, vamos esto lo repaso, porque yo lo digo tan así para que a ustedes les quede claro. Nosotros tenemos 6 lóbulos en cada hemisferio. ¿Sí? De esos 6 lóbulos, 2 los vemos en las 3 caras. En la cara externa, en la cara interna, en la cara inferior, que es el anterior y el posterior, que es el frontal y el occipital. Luego, de esos 6 lóbulos que yo les dije, hay 2 que los veo en 2 caras. O sea, los 2 extremos los vemos en 3 caras. Los otros 2 los vemos en 2 caras y los otros nada más los vemos en una sola cara. Entonces, los de los extremos los veo en la cara externa, en la cara interna y en la cara inferior. El posterior, el occipital, lo veo en la cara externa, en la cara interna y en la cara inferior. El lóbulo temporal lo veo en la cara externa y en la cara inferior. Y el lóbulo superior o parietal lo veo en la cara externa y en la cara interna. No puedo ver el lóbulo de la ínsula, no puedo ver el lóbulo ni de la ínsula, ni del sistema límbico, ni el lóbulo límbico, más que de una sola cara. Lóbulo de la ínsula, para verlo, tengo que abrir los labios de la fisura de Silvio. Y el lóbulo límbico lo veo solamente en la cara interna. ¿Sí? El lóbulo límbico tiene 2 porciones, una que es del hipocampo y otro que es medio como que ya no vamos a meter en configuración interna, pero es toda la circunvolución del hipocampo y hay un surco que lo separa del lóbulo temporal, que es la del hipocampo, precisamente, ¿sí? Que se ve en la cara inferior. A ver si está, en esta está. Es esta de acá. Esta de acá. ¿Sí? Esta es la circunvolución temporal que lo separa del hipocampo. Que sería esta partecita, este ganchito, sería la parte del lóbulo límbico. Esta partecita de acá. Entonces, vayamos, no nos morimos. Empecemos un poquito con el frontal. ¿Sí? ¿Venimos bien, chicos? Más o menos venimos bien. Díganme, si quieren vuelvo para atrás. Sí, profe.
Sí, Podemos profe. hablar de embriología si quieren de nuevo, ¿eh? No. Bueno, ya dicho los límites anterior, posterior e inferior, bueno, podemos reconocer una circunvolución media superior, o sea, una circunvolución superior, una circunvolución media y una circunvolución inferior. Tenemos de arriba hacia abajo, primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal, tercera circunvolución frontal, ¿sí? Y esto es lo que se continúa, ¿sí? Con la prerolándica, que sería la cuarta circunvolución frontal. O sea, de la cara externa, ¿cuántas circunvoluciones voy a poder observar? Y voy a poder observar la prerolándica, esa nunca se lo olvide. Y después vamos a tener la circunvolución tercera, la segunda y la primera. Haciendo paréntesis y descansando un poquito. ¿Cuánto pesa un encéfalo? ¿Saben? Te lo tenía que decir, pero me olvidé. ¿Le están poniendo en el chat? A ver. Sí, una chica puso 350. ¿Cuánto? 350 gramos. No. No, pero eso es un recién nacido. Pesa 1,5 kilos. El encéfalo. Sí, el Después cerebro de eso. ahí vamos a ver quién da más. Alguien tira 1 kilo, uno 1,5 kilos. Ah, 1,5 kilos ya pusieron. Qué maestro. Estoy viendo el chat. ¿Quién más vamos, chicos? Se considera, le voy a decir, ¿alguien puso algo más? Aldana, Y entre 1.300, 1.500, 800, otro puso dame 2 kilos de encéfalo, uno depende de la inteligencia, otro 1.380, de todo. Muy bien, muy bien. El que puso 1.380 lo felicito. El encéfalo promedio pesa 1.375 gramos en el hombre, 1.245 gramos en la mujer. ¿Sí? Es lo primero que te sale en internet. En internet están buscando. Bueno, busca. ¿Cuánto pesaba el encéfalo de Einstein? De Albert Einstein. Bien. Muy bien. ¿Pero cuánto pesaba? 1230 dice. 1230. Exactamente. Algunos dicen que no llegaban ni a los 1200. O sea, no depende el peso con el intelecto, ¿no? El tema es cómo lo desarrollamos. Tenía unas, como dijo, no sé quién fue que lo dijo recién, tenía más asociaciones neuronales que el común de la gente. O sea, si nosotros tenemos 1000 conexiones neuronales, él tenía 10.000. O sea, y sin embargo tenía un encéfalo más chico y pesaba menos. O sea, es tremendamente inteligente porque no quiere decir nada el peso con inteligencia. Este es un detalle para que sepan un poquito. Vimos un documental el año pasado con mis hijos, pobres, estábamos viendo un documental hubo un señor que lo disecó al cerebro de Einstein, lo fetió y lo mandó a todas partes del mundo para ver cómo el tipo pudo ser tan inteligente y nadie podía llegar a entender cómo con un cerebro tan pequeño puede ser tan inteligente. Y eran las conexiones o las fibras de asociación entre los cuerpos neuronales. Y bueno, y tenemos que, ya volviendo al tema del frontal. ¿Para qué sirve el frontal? El lóbulo frontal. ¿Cuál sería la función? ¿Para qué creen ustedes que sirve?
Ahí alguien pone por el chat que para el juicio. Para el juicio. Bien, bien. Es la conducta, el juicio. Es una, ustedes saben que el frontal es una del sistema nervioso central que más tarda en madurar. ¿Y saben cuándo madura el frontal? Imagínenselo. ¿Cuándo termina de madurar el frontal? Si es el de la conducta. Nunca. Nunca, dijo. Por lo general. ¿Cómo? Después de la adolescencia, no sé qué edad específica. Bien. Bueno, algunos. Aptos para tomar decisiones. Bueno, casualmente es verdad. Con el estímulo hormonal que se produce en la adolescencia, se empieza a madurar el lóbulo frontal. Y es ahí donde empieza a haber las alteraciones de conducta y es donde empieza a haber la rebeldía, empieza a consolidarse la personalidad. Sepan que ya está demostrado que la personalidad de una persona se desarrolla antes de los 9 meses de vida. Antes de los 9 meses, o sea, un bebé ya como que ya tiene forjada su personalidad. El tema es que después el medio ambiente, el entorno, hace que esa personalidad cambie o se modifique. Y el frontal es una de las estructuras que más tarda en madurar y es lo que nos protege del miedo, es lo que nos mantiene alerta y bueno, cuando uno es adolescente no tiene miedos, o por lo menos tiene pocos miedos, ¿no? Como uno un poquito más grande ya se cuida bastante en algunas cosas. El adolescente no tanto, y por una cuestión de madurez. Y es verdad, tiene que ver con la conducta. Tiene que ver, ustedes sabían que cuando uno dice, este está frontalizado, ¿qué quiere decir? Que está frontalizado quiere decir que está loco, está frontalizado, está loco. Porque casualmente los códigos de la sociedad hace que uno desarrolle el lóbulo frontal en base a la sociedad donde uno vive. Y bueno, cuando hay una alteración, está frontalizado. Antiguamente, se creía, y de hecho se hacía, lobectomías frontales. O sea, imagínense que se hacían lobectomías frontales para personas presos, por ejemplo, que habían violado o habían abusado de chicos, o han tenido trastornos psicóticos, o pensaban que los perseguían. Bueno, entonces lo que hacían es le hacían una lobectomía frontal, o sea, le sacaban el lóbulo, ¿sí? Le sacaban el lóbulo o le hacían electroshock, le ponían los electrodos en la frente y le tiraban 220. así de sencillo. Para poder, si decían, si el lóbulo frontal responde de esta manera, yo lo cambio, lo afecto con estímulo eléctrico y debería de cambiar su conducta. Pero bueno, eso fue un experimento que nunca llegó a buen puerto. Se sigue haciendo en algunos lados electroshock, pero para patologías que se llaman de epilepsia, tónico-clónica, bueno, un tipo de actividad neuronal en distintos puntos cerebrales que hace que las neuronas se activen todas juntas y uno hace como unas convulsiones. Entonces, para evitar las convulsiones se produce el shock eléctrico para como estimular todas las neuronas de golpe y después que todas queden relajadas en una fase de repermeabilidad para lograr el equilibrio motor, ¿sí?
Pero bueno, en realidad lo que tiene que saber el sistema del lóbulo frontal, que tiene estas 3 circunvoluciones, una superior, una media, una inferior y la prerolándica. Y en la cara inferior, vamos a poner acá. En la cara inferior vamos a encontrar este lóbulo, que es el lóbulo olfatorio, y un surco en forma de H, ¿sí? El famoso surco en forma de H, que me divide en una circunvolución, 2 circunvoluciones y 3 circunvoluciones, ¿sí? Entonces lo que uno a veces que pregunta, ¿cuántas circunvoluciones tiene el lóbulo frontal? Y ustedes tienen que decir que en la cara inferior tenemos el lóbulo de olfatorio, primera, segunda y tercera, y en la cara externa, en la cara externa tenemos 4, una superior, media e inferior, que la inferior hay veces que es continuación de la tercera inferior, y la cuarta que es la prerolándica. La prerolándica, para que ustedes se acuerden ya, y tengan en cuenta que acá nace el movimiento de nuestro cuerpo. Acá, chicos, acá, en esta zona. ¿Cómo se llama? Una lesión a este nivel los puede dejar con una alteración de la movilidad de la mano, de lo que es vendría a ser el miembro superior, y a medida que nos vamos acercando a la parte cefálica, nos vamos acercando a la parte media del tronco. Bueno, se dice que es un hombre invertido, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver con las vías piramidales. Lo más importante que ustedes tienen que saber que en este lóbulo, en esta circunvolución prerolándica, tenemos que nace la vía piramidal y es la circunvolución del movimiento. Y el resto es de la conducta, ¿sí? Del comportamiento. Bien. Ahora, vayamos al lóbulo... ¿Puede mostrar otra vez lo de la cara inferior? Sí, ¿cómo no? Ahí estamos. ¿Qué querés ver más o menos? ¿El circo del H? Este es. Sí, ese es. Ese del H. En realidad tenés que tomarte... Y este es el olfatorio interno. ¿Sí? Tendrías que tener un poquito también de imaginación, porque neuro también es así. Pero bueno, este es del olfatorio. ¿Por qué olfatorio? Porque va a haber esta estructura que de este lado está perfectamente, pero de este lado está amputado, que es el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio, y vamos a volver un poquito hacia atrás, para que vos lo veas, ustedes lo vean, no vos, para que lo vean todos. Ahí. Bueno, acá está, me lo voy a poner acá para que lo vean. El nervio olfatorio se apoya acá, a ambos lados de la cresta, de la cresta Galli, en lo que es la lámina cribosa, y por acá salen los filetes olfatorios, ¿sí? Acá está representado las 3 circunvoluciones del lóbulo frontal. En el techo del piso, en el techo de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos que el olfatorio, que viene por el surco olfatorio, me da el lóbulo olfatorio, el primero, el segundo y el tercero. Y del otro lado tenemos la cintilla olfatoria, ¿sí? Que después después van a ver la vía olfatoria que se divide en una rama derecha y una rama izquierda, que esto tiene que ver con el tema de la sensibilidad. Se cruza el lado opuesto y acá están los núcleos olfatorios de contralateral, bueno. Bla, 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 es la única vía que no pasa por tálamo y se hace consciente. Ya le tiré un dato. Bueno, ya que estamos en esta cara y quieren seguir, vemos esta cara,
estamos viendo atrás del lóbulo frontal, tenemos este lóbulo que obviamente, ¿cuál va a ser? El lóbulo temporal, con sus 3 circunvoluciones inferiores, ¿sí? Si teníamos 3 acá, superior, medio, inferior, bueno, en la inferior tenemos 4, 5 y 6, ¿sí? Que la última está llegando a formar esta partecita que es el hipocampo, que va a formar parte del lóbulo, del lóbulo límbico, ¿sí? Luego vamos a tener, siguiendo la cara inferior, vamos a tener esto que ustedes ven acá, es lo que yo les mostré, que era el mesencéfalo, con los pedúnculos cerebrales y el acueducto de Silvio, con los núcleos motores del tercer par. Acá tenemos el espacio perforado posterior, y si hay un espacio perforado posterior, ¿qué más debería haber? El espacio perforado anteriores. ¿Sí? A ambos lados del espacio perforado anteriores tenemos esta estructura que es como un rectángulo blanco que tiene 2 cuernos anteriores y 2 cuernos posteriores, cuadradito, hermoso, lindo, que se llama quiasma óptico. Y detrás del quiasma óptico tenemos esta estructura que es el hipotálamo. Claro, muy bien, con hipófisis, exactamente. Hipotálamo con hipófisis. Y después vamos a encontrar esta otra estructura que son los tubérculos mamilares. ¿Sí? ¿Me copian o no me copian? Sí, profe. Bueno, muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que saber de la cara inferior. ¿Sí? No busquen mucho más. En la cara también inferior y bien posterior vamos a encontrar, y acá la separación es prácticamente invisible porque no hay un surco que corte el lóbulo occipital del temporal. Nosotros consideramos esta cisura de un lado con el otro lado como un arco, ¿sí? Y esto sería el lóbulo occipital, ¿sí? Esto es bien temporal y esto nosotros lo consideramos siempre el lóbulo occipital, ¿sí? Y acá vamos a tener 3, bueno, la tercera, la cuarta y la quinta, o sea, sería esta parte de acá, esta de acá. 3, 4 y 5. Y del lado externo tenemos 2. Acuérdense que no les dije, esto es error mío, volvamos acá. Del lado interno yo tengo una cisura grande, importante, que es esta, ¿sí? Que es la cisura calloso-marginal, ¿sí? Y acá, al lado de la cisura calloso-marginal, ¿qué está terminando acá? ¿Cuál es la cisura que está acá? Donde tengo el mouse. Orlando. Muy bien, esa cisura de Orlando. Entonces acá yo tengo la cisura calloso-marginal, la pericalloso, esto es el cuerpo calloso, con el pico, rodilla, cuerpo y rodete. Esto es el trígono. Si ustedes siguen el trígono, van a ver esta bolita que es los tubérculos mamilares, que es lo mismo que vimos acá. Es esto de acá. Los tubérculos mamilares nacen en los pilares anteriores del trígono. ¿Sí? Pilares anteriores del trígono. Vamos de nuevo. Pico, rodilla, cuerpo, rodete. Pilar anterior, pilar posterior del trígono. Esto es cuerpo mamilar, ¿sí? Bandeleta infundíbulo. Esto es comisura, quiasma óptico, supraóptico, comisura blanca anterior, y ahí viene pico, rodilla, cuerpo, rodete. ¿Sí? Eso es medio difícil, no me quería meter tanto ahí, porque si no se van a marear. Pero bueno, acá en realidad lo que uno quería mostrar en esta imagen es esta estructura que es el lóbulo límbico. ¿Sí? El lóbulo límbico, que esto vendría a ser el hipocampo, y esto es el paracentral. ¿Sí? Entonces todo esto forma parte del lóbulo límbico. Y del otro lado, ping, 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 tenemos el lóbulo de la ínsula.
que lo dividimos en 5. Entonces empezamos de nuevo, porque los mareé. Lo que señaló como el rodete, ¿es lo que se ve también desde la cara inferior? Ah, me mataste. Ahí. ¿Esto? No, en la parte posterior. Pico, rodilla. ¿Esto? Claro, sí. Es esto, sí, perfecto. Claro. Esto acá. Perfecto. Está bárbaro.